Bien, vamos a hablar de las dimensiones o las cotas. Todo el contenido está basado en el libro de Hansen y Helsel, de las páginas 201 a 208. En sí veremos cuáles son las características principales de las dimensiones para el dibujo de ingeniería, cómo hacerlas en AutoCAD. Y haremos un ejemplo práctico con unas proyecciones adimensionales. Bien, empezamos como componentes principales para las dimensiones. Tenemos la línea de dimensión, que es la que normalmente tiene las flechas a los costados. Tenemos las líneas de extensión, que son las laterales. Aquí podemos ver algunas. Y en medio, pues el valor de la dimensión. Hay otros detalles que tienen que ver con las dimensiones o con el tema en general, como son las notas, las flechas. Pero vaya, vamos a enfocarnos por ahora a las líneas de dimensión o las famosas cotas. ¿Qué características debemos tener? Bueno, eh, de entrada, siempre van de extremo a extremo del área que se vaya a medir. Y noten cómo en esos extremos se proyectan las líneas de referencia o las líneas de extensión. Reciben ambos nombres según la literatura o el programa que usen. Eh, Normalmente van las flechas a los costados. Y hay casos, como en el caso B, que si el espacio es muy pequeño y no se puede poner flechas porque no darían la dimensión y las flechas, se cambian las flechas por puntos, como está aquí en la B. También tenemos aquí el caso C, donde las dimensiones es preferible en dibujo de ingeniería que interrumpan la línea de dimensión y se pongan en medio de esta. Noten cómo aquí se ve. A veces se suelen poner encima, que aunque es permitido, no es lo más recomendable para este tipo de dibujo. Y otra regla muy importante es la regla de el espacio entre las líneas de dimensión y el espacio entre la figura dimensional y la primera línea de dimensión. Observen, por favor, el espacio entre el contorno a medir y la primera línea de dimensión por regla es de 10 milímetros, ni más ni menos. Noten, por ejemplo, de acá a acá, 10 milímetros. De aquí a acá, 10 milímetros. Y esta, observen que aunque mide un área que está por debajo del borde, se empiezan a contar esos 10 milímetros desde la parte más externa. De aquí hasta acá tenemos los 10 milímetros. Cuando se ponen cotas a una sobre otra, la distancia entre una cota y la siguiente será de 8 milímetros. Si por en este ejemplo tuviéramos más cotas encimadas, la distancia entre estas sería de 8 milímetros. Pueden darse casos donde el espacio dimensional sea tan pequeño que no solo no den las flechas, sino que tampoco dé el número de la dimensión. En esos casos, se pone un punto o se ponen dos flechas, como por ejemplo aquí está, y una de estas flechas eh, sale con una guía hacia el valor de la dimensión, tal como está en el ejemplo B. Bien, otras cosas a considerar. El tamaño y la forma de las flechas. Siempre las flechas de la línea de dimensión, dibujo de ingeniería, tienen una proporción. Esta es 3:1. ¿Qué quiere decir esto? Que si la flecha tiene 3 milímetros de largo, el alto debe ser de 1 milímetro. Ni más ni menos. Hay que guardar esa proporción. Si la flecha tuviera 6 milímetros de largo, el alto sería de 2. Y otro muy importante. La altura de los números de dimensión tiene una relación estrecha con el largo de la flecha. De hecho, son iguales. Si el largo de la flecha es de 3 milímetros, luego entonces, en esa línea de dimensión, el número de la cota va a tener una altura de 3 milímetros. Son reglas. ¿Qué otros detalles tenemos? Cuando manejamos cotas escalonadas, como en esta figura, eh, no deben cruzarse las líneas de dimensión. Noten cómo en este caso ninguna línea de dimensión es cruzada. Y lo recomendable es escalonarlas, empezando desde la más pequeña, yendo hacia la más grande. Bien, aquí hay otros detalles.
siempre hay que dejar un pequeño espacio entre el borde de la figura, como se muestra aquí, y la línea de extensión o la línea de referencia. Por ejemplo, aquí tenemos el A. Noten cómo del contorno de la figura hacia donde empieza la línea de referencia existe un espacio muy pequeño. No nos dicen los autores de qué tamaño debe ser ese espacio. Simplemente sabemos que es algo pequeño en comparación con la figura y las cotas existentes, pero no tan pequeño que no se pueda ver. Luego, otro, la línea de extensión debe extenderse 3 milímetros más allá de la línea de dimensión. Por ejemplo, aquí donde está la B, noten que al terminar eh, o al alcanzar la flecha en la línea de dimensión, la línea de extensión sobresale 3 milímetros en su misma dirección. Aquí está, de aquí afuera, 3 milímetros. Muy bien, aquí también se da otro detalle, es el C, cuando las líneas de extensión atraviesan otras líneas de extensión, estas no se interrumpen. Pero cuando las líneas de extensión atraviesan flechas, como es este caso, sí se puede interrumpir la línea de extensión. Esto es para no parecer que el dibujo está todo tachoneado. Bien, aquí ya son guías, estas son notas, esto lo veremos más adelante. Otro detalle interesante que tiene que ver con las dimensiones que aparecen, los números. Eh, por default, al menos aquí en el país utilizamos el sistema métrico decimal, todas las dimensiones van a ir en milímetros. Y como manejamos milímetros, puede manejarse tanto parte entera como parte decimal. Si el resultado o la dimensión es un entero, por ejemplo el número 2, solo se pondrá el número sin decimales y sin un 0 a la izquierda, por ejemplo 2 y ya. Sería incorrecto poner 2.0, así como sería incorrecto poner 0.2 o 0.02. ¿Okay? Se busca simplificar las cosas. Tampoco se utilizan espacios o comas para separar miles o números muy grandes. Simplemente se ponen los números seguidos como en muchas calculadoras. Ahora, en el caso de los números decimales, siempre pondremos un 0 antes del punto decimal para indicar que es un número decimal y no causar una confusión. Por ejemplo, punto 35 escribiríamos 0.35 en vez de solo punto 35. Y bueno, aquí hay algunas leyendas que se ponen en los dibujos para indicar que están en milímetros. Por ejemplo, esta, a menos que se especifique lo contrario, las dimensiones están dadas en milímetros. Y se tiene que especificar también en algún punto la palabra sistema métrico. Esto es en algún punto del cuadro de título. En cuanto a los ángulos, cuando son ángulos en fracciones o en decimales, se pone, por ejemplo, 45.5. No se utiliza lo que a veces se usa en ingeniería o en física de 45 grados, 5 minutos, 30 segundos. No, vamos a poner el decimal tal cual. Bien, aquí unas últimas reglas. Eh, por ejemplo, esta regla. Las cotas, las dimensiones en las cotas en ingeniería tienen que ir alineadas horizontalmente. Por ejemplo, aquí vemos esta alineación horizontal. No va el 18 en el mismo sentido que la cota vertical. El 18 se pone horizontal. Aquí lo vemos igual 14, 28 horizontales. Cuando escogemos, si tenemos proyecciones y queremos escoger qué vista vamos a acotar, siempre, por regla, y que haya el espacio para hacerlo, ¿verdad? Se va a acotar la vista que tenga más detalles. Un poquito más adelante veremos un ejemplo. Por aquí en el inciso C vemos cómo el autor le dio prioridad a acotar la vista con más cambios de forma que estas que son muy sencillas, a pesar de representar el mismo objeto. Muy importante, no repita dimensiones. Si en una vista, por ejemplo, aquí ya pusimos que la altura es de 28 milímetros, no vamos a repetirlo acá.
Si aquí ya pusimos que el ancho es de 55 milímetros, no lo vamos a repetir en otra vista, es innecesario. Y por último, no necesitamos identificar las dimensiones individualmente cuando todas están en la misma unidad. ¿Qué quiere decir? No vamos a poner 50 milímetros, 14 milímetros, 18 milímetros, es innecesario, a menos que por alguna razón en su trabajo se manejen diferentes unidades de medida, lo cual es muy raro. Por lo general, se pone solo la dimensión sin letras y sin nada, y en el cuadro de datos ponemos que estamos usando el sistema métrico. Bien, ahora vamos a la parte práctica. Tenemos estas proyecciones de la figura 6.1D del libro mencionado anteriormente, hechas por alumnos del plantel. Vamos a ponerle algunas dimensiones. Bien, lo primero es hacer ajustes en los estilos de cotas de AutoCAD para que se ciñan a las reglas básicas que están acá. Todas estas reglas básicas que ya mencionamos. Bien, vamos entonces ahora a utilizar el comando ACOEST. Bien, yo aquí tengo mi estilo propio y estos son los estilos que normalmente salen en AutoCAD, estos tres, anotativo, ISO 25 y estándar. Voy a borrar mi estilo propio. Y bien, ahora vamos a crear uno nuevo basado en el ISO 25. Le damos a nuevo, copia de ISO 25. Voy a ponerle mi estilo con flechas, por ejemplo. Vaya, pueden ponerle ustedes el nombre que quieran. Y comenzar por ISO 25, sí. Si no tienen ISO 25, pueden agarrar el estándar. Nada más tomen en cuenta que el estándar está pensado en sistemas de métrica inglesa. Entonces voy a agarrar el ISO 25 que está pensado en milímetros y le doy anotativo. Usar para todas las cotas, sí. Continuar. Bien, se va a abrir esta ventana donde vamos a definir las propiedades. Vámonos primero a la pestaña líneas. Ok. Aquí podemos ir definiendo las líneas de cota o las líneas de dimensión. Si van a tener líneas, si no van a tener línea, el grosor de la línea, lo dejamos tal cual. Las líneas de referencia, también el estilo de línea, el color, si va a haber línea de referencia o no. Lo que nos interesa es esta parte, ampliar líneas de cota. Este se refiere a la distancia que se extiende la línea de referencia sobre la línea de dimensión, que en este caso son 3 milímetros. Y este otro desfase desde el origen es este pequeño agujerito o la separación que hay entre el contorno de la figura y la línea de referencia. Y si recordamos, aquí en la presentación, nos dice que se debe dejar un espacio pequeño entre la línea de extensión y el contorno a medir. No nos dice de cuánto es ese espacio. 0.0625 es un espacio pequeño, 0.6 milímetros, pero no tan pequeño que no se pueda ver. Valores mucho menores a eso, 0.2, 0.1 milímetros, ya serían prácticamente imperceptibles y no sería adecuado usarlos. 0.5, 0.6, 1 milímetro, buenos tamaños. Bien, voy a dejarlo así. Vamos a símbolos y flechas. Dejemos las flechas cerradas con relleno. Ojo, ojo. Algunos alumnos veo que les gusta poner en sus planos otros símbolos raros. Cuando digo símbolos raros, pues tal vez algo que diga oblicuo, un integral. Vaya, lo entiendo que lo hacen jugando y está bien experimentar. Tomen en cuenta, sin embargo, que en las líneas de dimensión se usa por definición flechas. ¿Ok? Flechas. Puntas de flecha. Así que para mantenernos en el estándar vamos a dejar flechas, cerrado o relleno. Y recordemos ahora que el largo de la flecha, o lo que AutoCAD llama tamaño de flecha, va a ser igual a la altura del texto. 2.5 milímetros, vaya, un poquito pequeño, pero no tanto. Voy a subirle un poquitito nada más. Ustedes pueden variarlo entre 2.5, 3, 3.5 según el tamaño de su figura escalada. Bien, yo voy a ponerle un poquito más, voy a ponerle 2.8. Ok.
Ok, aquí no le vamos a mover nada más. Aquí ya es para arcos, radios. No es nuestro caso ahora. Pero si ustedes están manejando circunferencias o medidas de radios, ya pueden empezar a moverle estos puntos. En texto, si aquí le ponemos 2.8, vamos a subir esto a 2.8. El estilo del texto aquí lo vamos a ir cambiando, si lo queremos. Vaya, podemos cambiar el tipo de letra. Lo voy a dejar tal cual, no me interesa moverlo por el momento. Dibujar un marco alrededor del texto no nos interesa. Esto sí, ubicación del texto. Recordemos que de preferencia, según eh, el autor, es preferible que las dimensiones interrumpan la línea, o sea, queden dentro de la línea. Entonces vamos a decirle que la ubicación del texto sea centrada para que esté interrumpiendo la línea. Y recordemos también que nos decían ahí que las notas y dimensiones se alinean horizontalmente. Si notan, no hay ninguna dimensión que no esté horizontal, independientemente del ángulo de la línea de dimensión. Entonces vamos a decirle que la dirección de la vista, no, perdón, la alineación del texto sea siempre horizontal. Bien, ya va tomando forma. Aquí en ajustar, es otro dato que vamos a ver. Si recordamos aquí, ok, aquí está. Noten aquí en el caso del A, cuando las líneas, o más bien cuando las puntas de flecha no caben junto con la dimensión eh, dentro de las líneas de referencia, lo primero que se saca son las puntas de flecha. ¿Ok? Así que vámonos por acá, vámonos por aquí en el AutoCAD y decirle que si no hay suficiente espacio para poner el texto y las flechas dentro de las líneas de referencia, como es este caso, lo primero que se debe desplazar fuera, ¿qué es? Lo primero siempre va a ser, en nuestro caso, las flechas, ¿ok? Para cumplir con lo que nos pide. No queremos suprimir las flechas si no se sitúan dentro de las líneas de referencia, porque si hacemos esto, esta flecha y esta flecha van a desaparecer y no queremos que pase eso. Bien, eh, ubicación del texto. Si no está en su posición por defecto, o sea, si el texto no queda dentro de las líneas de referencia, ¿dónde se va a poner? Junto a la línea de cota. Noten aquí dónde se pone cerca de la línea de cota, pero con una guía que indique qué está midiendo. Que sea sobre la línea de cota con una directriz o con algo que indique de dónde viene esa dimensión. Muy bien, aquí anotativa lo dejamos, ya lo habíamos activado desde hace rato. Y finalmente vámonos a unidades principales. Vamos a usar formato decimal, sí. No vamos a usar fracciones ni pies pulgadas, no. Estamos trabajando en milímetros. Precisión, o sea, cuántas décimas, centésimas, milésimas hayan después del punto decimal. Normalmente con uno en las tareas que vamos a hacer, normalmente va a ser suficiente, ya que nuestros instrumentos de medición no dan para mucho. Bien. ¿Podemos variar en cualquier momento? Sí. Separador decimal, punto decimal o periodo. Redondeo no, prefijo, sufijo no, escalas, factor de escalas no, porque vamos a usar cotas que se escalan o se ajustan automáticamente a la escala del dibujo. Ahora, supresión de ceros. Eh, Noten que nos dicen por acá, a ver, que cuando trabajamos con enteros, por ejemplo, si la cota o la dimensión es de 2.0, no vamos a escribir 2.0, solo vamos a escribir el entero, 2. Por lo tanto, si queremos suprimir los ceros a la derecha del punto decimal, no queremos suprimir los ceros a la izquierda, porque si hacemos esto, eh, noten que lo correcto cuando tenemos un número entre 0 y 1, por ejemplo este 0.35, lo correcto es ponerlo con el 0. Si le damos suprimir ceros a la izquierda, nos quitaría este 0 y eso ya sería incorrecto.
Pues vamos a dejar esto así. Fracciones o acotaciones angulares, no le vamos a mover nada por ahora. Y le damos aquí, aceptar. ¿Ok? Ya tenemos nuestro estilo listo. Vamos a definirlo como actual. Y empezamos a poner las cotas. Bien. Recordemos que la forma de trabajar, o al menos como lo hemos hecho en este semestre, en modelo no vamos a poner ninguna cota. En modelo va simplemente el modelo o las formas del dibujo que vamos a trabajar. Vamos a poner las cotas en nuestra hoja de presentación. Pues aquí vamos primero a escalarlo. Normalmente uno cuando inserta su ventana gráfica, esto sale con una escala automáticamente ajustada por AutoCAD, pero no ajustada a lo que se usa en el medio. Entonces simplemente nosotros vamos como que centrando nuestro dibujo lo mejor que podamos. Ojo que la ventana gráfica está aprovechando lo máximo de la zona de la hoja. A veces he visto que pone sus ventanas gráficas chiquititas y pues pierden espacio. Entonces vamos ahora a ajustar la escala. 1:1 no quedaría simplemente. 1:2 se aprovecha mejor la hoja. 1:4 ya no sería óptimo porque pues, se pierde mucho espacio. Vamos a dejarlo en 1:2. Para no regarla, voy a activar el candado. Ok. Ahora, no vamos a poner nuestras líneas de dimensiones. Comando a colín para dimensiones lineales. No las vamos a meter acá. Porque hacerlo aquí implicaría que lo estamos haciendo a la vez en la vista modelo. No. Queremos que estén simplemente en la vista de presentación. Para no llenar de cosas adicionales nuestro modelo. Entonces, vamos a darle doble clic acá afuera. ¿Ok? Y ahora sí, todo lo que dibujemos se queda únicamente dentro de esta presentación. ¿Ok? Veamos aquí el efecto. Bien. Ahora, poner las dimensiones no es solo agarrarlo y tal cual. Tenemos reglas a seguir. Y la más importante en este caso es esta. Aquí está. El espacio entre el contorno del objeto y la línea de dimensión más cercana debe ser 10 milímetros. Entonces, vamos a asegurarnos de esto. Bien, tenemos otro detalle para escoger dónde poner las dimensiones. No se dimensiona todo como sea. Recordemos que vamos eh, a buscar no repetir dimensiones. O, vaya, no repetir dimensiones. No poner dimensiones innecesariamente que nos dificulten la lectura del plano. Vamos a dimensionar la vista que mejor muestra la forma. En este caso, tanto esta vista, la C, como la vista A, muestran la forma de manera similar. Vaya, lo que quiero decir es que la cantidad de dimensiones que tiene la A y la cantidad de dimensiones que tiene la C son similares. Sin embargo, debido a que las reglas dicen que las dimensiones se deben colocar entre las vistas, pues obviamente la A es ideal porque tiene 4 vistas a su alrededor, mientras que la C solo tiene 2. Entonces, vamos a empezar dimensionando la vista A. Bien. Y para ello vamos a poner algunas de las cotas principales. Voy a ir en orden. En orden y buscando no saturar tampoco demasiado la vista A, sino aprovechar las dimensiones que están a los lados. Por ejemplo, vamos a poner algunas cuantas dimensiones. Acolin, comando acolin o dimlin en inglés. Ok. Vamos a recordar, vamos a ver primero. Tenemos escala 1:2. Esto, en la vista modelo que es sin escalar o en tamaño original, mide 20 milímetros. Solo para ver cómo nos van saliendo las cotas. 30 milímetros aquí a un lado. Así que nos vamos a la presentación, le damos a colín. Esta debe salir de 20 milímetros, aunque esté acotado 1:2. Aunque se acota el dibujo, quise decir, aunque se escala el dibujo, las cotas deben de mostrar las dimensiones reales. Así que vamos a darle que nos acote esto, debe mostrar 20, correcto. Las flechas salen afuera porque no dan dentro de las líneas de referencia. Ahora, un error muy común
es que ponen 20, salen, y le dan 10 unidades para afuera, que es lo que dice la regla, enter. Ok, vamos a ver, nos dejó las 10 unidades de separación. Vamos a medirlo, clic, clic, 8.41. ¿Qué pasó? Vamos a hacerlos de nuevo, ahí les va el truco. A colín, de aquí, acá. Ahora, en vez de solo salir y darle 10, vamos a regresar a algún punto de referencia cualquiera sobre la línea que estamos dimensionando. Por ejemplo, este punto medio. Ahora sí, estando en el punto medio, con la referencia automática, saquemos el ratón hacia el extremo donde veis la cota y noten cómo sale esa línea verde de referencia. Ahí vamos bien. Ahora, sin que esa línea verde desaparezca, tecleamos 10, enter. Vamos a medir ahora cuánto tiene de distancia de la flecha a punto y tenemos 10 unidades exactamente. ¿Vieron el truco? Vamos a hacerlo de nuevo arriba. Bueno, acá a un lado mejor para no saturar mucho por arriba tampoco. A colín, clic, clic. Noten cómo sale ese símbolo que parece como un triángulo que indica que nuestra cota es anotativa. O sea, que aunque esta línea en el dibujo sin escalar mide 30, pero aquí en la perspectiva mide 15, nos está diciendo que la cota va a mostrar la dimensión original, 30. Clic. Vámonos para abajo, ya salió extensión, salió la línea verde, 10, enter. Verificamos. 10. Es muy importante que verifiquen esto, que la separación sea la correcta, de lo contrario estaría mal realizado. Bien, ahora, aquí vamos a acotar de acá a acá. No contamos 10 desde acá, recuerden. Vamos a contar 10 desde el borde más externo que es este. Ok, desde acá nos vamos para afuera. 10 milímetros. Ok, aquí ya tenemos nuestro primer problema, por decirlo así. Aquí, esta flecha de la cota de abajo interrumpe a la cota de arriba. Si recordamos en nuestras muestras de acá, vemos que cuando eso sucede, podemos cambiar la flecha por un círculo relleno. Entonces, vámonos aquí a las propiedades de esta cota de 20 unidades y vamos a decir que la flecha 1, que es la de arriba, cambie por un punto. Ah, no, perdón, no era esta. No, no es esa. Aquí estamos, aquí, ok. Que flecha 1 cambie por un punto. Muy bien. Ok. Noten cómo este punto aún así es demasiado grande. Vamos a buscar. Ok, miren, aquí hay otro problema. Se ve muy grande. Uno, es muy grande. Dos, el 10 tiene su flecha abajo y no la queremos. Vamos a decirle que el 10 a la flecha 2 también la cambie por un punto. Mira, aquí está, punto pequeño. Este queremos. Punto pequeño. Aquí también va punto, pero punto pequeño. Muy bien, ya lo tenemos solucionado. Otra forma podría haber sido manualmente cambiar el tamaño de flecha para reducir el punto. Pero bueno, vamos a dejarle este punto pequeño. Ok. Ahora bien, observen este curioso detalle al momento de poner algunas cotas lineales. Miren, quiero poner una cota horizontal del ancho total de la vista. Clic acá y me sale 35. Obviamente no es 35 porque acá hay 20 y acá hay 30. No puede ser. Por alguna razón está tomando mal los puntos. De hecho, noten que aquí dice que se ha creado una cota no asociativa. ¿Cómo corregir este problema de dimensión incorrecta? Bien, esto tiene mucho que ver con el forzar cursor. Vamos a decirle otra vez que sea colín, pero en vez de que se utilicen todas estas opciones, a ver, otra vez a colín, vamos a darle un clic derecho Shift y decirle que solo nos busque puntos finales. Entonces, clic aquí en punto final. ¿Okay? Otra vez clic derecho Shift, punto final. Y ahora sí, agarra bien la medida
voy a decirle que desde acá se extienda 18 unidades. Ahora sí, ya tenemos todo con las dimensiones correspondientes. Bien, unos detalles. Vamos a acercarnos un poquito más. Noten que las partes o las líneas exteriores de las figuras se les asignó un grosor. Esto es para diferenciarlos de las cotas y que no se cause confusión. El grosor pueden ustedes añadirlo ya sea manualmente, línea por línea, o crear una capa correspondiente. En este caso yo creé una capa llamada línea gruesa y le di el grosor correspondiente. Recuerden que hay que activar con grosor line o line weight, que se muestre aquí el grosor de línea, si no, no se va a ver en AutoCAD, aunque sí se imprime. Bien, una vez ya puesto el grosor, noten cómo se ponen las cotas. No se llena el trabajo de cotas, es innecesario. Solo se ponen todas las cotas principales. Aquí pusimos 6, o vaya, no principales, sino necesarias. Y a partir de estas 6, la vista más compleja y entre las otras vistas, se va viendo qué cotas son necesarias para poder fabricar la pieza. Por ejemplo, en cuanto a esta vista, ya sabemos la altura total, que es de 50. Ya sabemos la altura de esta parte, de estos cuadritos. Aquí está, 20. Eh, este cachito vale 10, ya lo sabemos. Por lo tanto, podemos estimar cuánto vale esto haciendo una simple resta. En esta vista, no tenemos, en esta posición horizontal, no tenemos el ancho aún. Por eso ponemos esta cota de 10. ¿Ok? Y esto vale 30, lo sabemos porque al momento de armar el 3D de esto, o sea, de ensamblar las vistas, por decirlo así, esta línea se une con esta y esta chiquitita con esta. Entonces 30 y estos 10 hacen los 40 del ancho total. Y por último, el ancho de estos cuadrados vendría siendo el mismo ancho de estas líneas, que vendría siendo el mismo ancho de estos cuadrados. Sé que el ancho total es 40, ¿ok? Y cada uno de estos tiene 20, porque ya definí una cota que tiene 20. Con eso, las cotas son las mínimas necesarias para describir toda la figura. Otro detalle importante, dado que las cotas son tanto asociativas como anotativas, si nosotros, por alguna razón, llegamos a variar la escala de nuestra presentación, a ver, vamos a dar un doble clic, vamos a variar un poquito la escala. Damos el candado acá, 1 a 4. Noten qué pasa con las cotas. A ver. Las cotas se ajustaron automáticamente al nuevo tamaño de la figura, pero no perdieron sus propiedades del dibujo de ingeniería. Les muestro. Cota de 50, se mantiene la distancia entre borde y línea de dimensión a 10. Se mantiene la distancia de 3 milímetros más allá de la flecha. Ok, perdón, aquí está. 3 milímetros. Excelente. Todas las propiedades básicas se mantienen. Por cierto, en que le aumenté el grosor a esta línea, tuve que hacer un poquito más grande este espacio porque no se veía bien, lo subí 1 milímetro. Nada más cuiden ese detalle. Bien, lo regreso a como estaba. Y eso es todo por hoy.